¿Listo? Muy bien. Entonces, este es el tema 4 y es el complemento del tema 3, que es capacidad de apoyo en fundaciones superficiales. Cuando veíamos el anterior tema, eh, compresibilidad, veíamos que a ciertas cargas el suelo presentaba ciertos, ciertos asentamientos, ¿no? Deformaciones. Y terminando el tema, veíamos las deformaciones tolerables. Y eso nos daba una idea de que el suelo solo se puede cargar hasta cierto punto y después ya no es conveniente, ya no es seguro cargar el suelo porque los asentamientos pueden ser muy grandes y por lo tanto pueden dañarse las estructuras que hayan sido emplazadas en él. Sin embargo, no es el único criterio que se use para determinar cuál es la capacidad de apoyo en fundaciones superficiales. Otro criterio muy importante es la resistencia al corte que tenga el suelo. Aquí, algo que vamos a ver más adelante en las diapositivas, pero que nos sirve también como introducción. Tenemos eh, una gráfica que muestra el emplazamiento de una fundación a una cierta profundidad de la superficie. Y bueno, antes habíamos analizado solamente el asentamiento de, de este material, ¿no? Pero también existe otra posibilidad eh, para que nos limite la carga que vamos a poner acá en el suelo, y esa posibilidad es el posible corte, una falla del suelo. ¿Y qué es una falla? Cuando hablamos de una falla, estamos hablando de una superficie que divide un material, y falla es cuando esta superficie permite un desplazamiento. Es decir, este material que estaba a este lado se desplaza y ahí hay un desplazamiento, ¿no? Eso es una falla. Normalmente esto se da porque hay una fuerza acá que empuja y, bueno, también a este lado, ¿no? Entonces, eso es una falla. Entonces, cuando hablamos de falla del suelo, estamos hablando que se va a crear una superficie por la cual el suelo, que antes estaba en un lugar, se va a desplazar. Y bueno, aquí está aquí tenemos un criterio de falla general del suelo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede acá? Miren, cuando el suelo empuja, cuando la fundación empuja nuestro suelo, hay dos posibilidades, ¿no? Una, una falla desde este punto de acá, que se genere una superficie de falla acá, y la otra posibilidad es que se genere hacia el otro lado también. En este otro sentido. Ahora, cuando, el s- cuando la fundación es cargada, aquí abajo nosotros tenemos una gráfica, y cuando es cargada va sufriendo un asentamiento, ¿no? A mayor carga, mayor asentamiento. Aquí tenemos carga.
Y aquí tenemos el asentamiento. Y poco a poco va generándose un asentamiento hasta que llegue a un punto, el punto de fluencia, a través del cual ya no va a resistir mayor carga, sino que más bien, aun cuando se disminuya la carga, se va a seguir produciendo asentamientos, ¿no? Eh, y este punto de acá es cuando este material se haya desplazado hacia acá. Y cuando cerca a una fundación esto está sucediendo, ¿cuál es la deformación que sucede? Antes esto que era horizontal se empieza a levantar, ¿no? Se empieza a levantar. Entonces, si esta fundación produce un movimiento acá sobre esta superficie de falla, nosotros decimos que el suelo ha fallado, ha fallado producto de la carga de esta fundación. Entonces, aquí se genera un criterio. Nosotros, al final, el objetivo en este capítulo es hallar una carga admisible, es hallar una carga admisible. Y esa carga admisible, que va a ser un valor X, tiene que ser un valor que cumpla con dos características, ¿no? Con dos características. ¿Cuáles son esas características? Uno, que tenga un asentamiento tolerable. Y dos, que no falle al corte, no falle. Y este que no falle se trata de hallar cuál es la carga última antes de que falle. Pero por supuesto, ¿no? Nosotros no nos vamos a arriesgar a trabajar cerca a este punto. Nosotros tenemos que alejarnos lo más razonablemente posible. Es decir, si esta es la carga última, nosotros diseñaremos hasta un valor de acá, ¿no? No sé, acá, que le vamos a llamar carga. Uy, algo ha pasado aquí. Carga segura, ¿ya? Es la carga segura. ¿Y cómo se halla esa carga segura? Se halla con un factor de seguridad. Entonces, miren, en esta gráfica lo que yo estoy queriendo explicar es de forma general qué es lo que se va a hacer en este capítulo. En este capítulo, lo que vamos a hacer es tratar de determinar esta carga última. Recordemos que nosotros trabajamos con métodos que nos permiten aproximaciones. Es decir, cuando calculemos esta carga última, no necesariamente va a ser la real. Esta carga última podría estar un poco más acá o un poco más acá. Entonces, nosotros no podemos arriesgarnos a trabajar tan cerca de acá y después de hallar la carga última, aplicamos un factor de seguridad y decimos, no, máximo hasta este lugar, hasta esta carga de acá, que es menor a la carga última, eh, nosotros podemos, nosotros podemos diseñar nuestra fundación hasta acá. ¿Y cómo se halla esa carga segura? Utilizando un factor de seguridad. Luego, para nosotros encontrar la carga admisible, nosotros vamos a analizar si a qué carga nosotros tenemos nuestro asentamiento tolerable y a qué carga nosotros tenemos nuestra carga segura. La menor de estas dos va a ser nuestra carga admisible. Es decir, por ejemplo, si estamos en una arena, ¿cuánto habíamos dicho que es el asentamiento tolerable en una arena?
25 milímetros. Ah, 25 milímetros. Entonces nosotros hallamos, ejemplo, que para un asentamiento de 25 milímetros corresponde a una carga, corresponde a una carga de, aquí abajo vamos a poner, corresponde a una carga de 50 kilopascales y nuestra carga segura, calculada primero a la carga última aplicando un factor de seguridad, nuestra carga segura va a ser de 70 kilopascales. Ah, ya, hemos hecho el análisis. Esta carga de acá, de asentamientos, la hacemos por el anterior, por lo que hemos visto el anterior capítulo, ¿no? Asentamientos. ¿Cuánto es la carga para 25 milímetros? Ah, 50 kilopascales. Y por la teoría de este capítulo, ¿cuánto es la carga segura? Ah, 70 kilopascales. Al final yo tengo que concluir cuál es mi carga admisible para ese suelo. ¿Y cuál va a ser mi carga admisible? La que yo voy a tolerar para el diseño. ¿La más grande o la más pequeña? La más pequeña. La más pequeña, 50, ¿no? En este caso. Entonces, este capítulo lo que nos va a ayudar a encontrar es la carga segura de apoyo para evitar, para estar seguros que nuestra fundación no vaya a causar una falla por corte en el suelo. Y para esto, borrar todo esto. Y para esto, bueno, después lo terminamos de borrar. Para esto nosotros vamos a ver algunos detalles, ¿no? Aquí una introducción dice, las fundaciones son los elementos encargados de impartir a través de ellos cargas estructurales en el terreno. El diseño de fundaciones debe estar regido por criterios de utilidad y resistencia. Generalmente el criterio de utilidad se halla limitado por la magnitud de asentamientos. Ah, interesante. Entonces, cuando hablamos de utilidad, lo que vamos a analizar es asentamientos. Entonces, cuando hacemos un diseño de fundaciones, ¿qué tenemos que analizar? Primero, asentamientos. Eso tiene que ver con su utilidad. Y el criterio de resistencia se refiere al propósito de asegurar que la fundación diseñada sea lo suficientemente resistente para soportar las cargas ocasionalmente grandes. Eso significa que no vaya a fallar. Vamos a analizar la resistencia al corte, pero en su carga admisible. Es lo que decíamos hace un momento. Es decir, dos cosas vamos a analizar para hacer el diseño de fundaciones de una estructura. El asentamiento, perdón, y la carga segura, ¿no? No la carga admisible. La carga segura. Que no se preocupen, esos términos enseguida los vamos a ver. La carga segura. Y con estos dos, uy, con estos dos análisis, por un lado, asentamientos, que por supuesto el asentamiento va a ser producido por alguna carga, y la carga segura, que tiene que ver con la resistencia al corte, nosotros determinaremos una carga admisible, que como vimos hace un momento sería la más pequeña. Ah, algo también importante es que la resistencia y capacidad de apoyo de la fundación puede ser un problema
a corto y a largo plazo. ¿Qué significa? Que en algunas condiciones, cuando yo tenga mi estructura, vamos a poner así como que ponemos un edificio sobre un terreno, y hablando de los asentamientos, hay asentamientos que se van a producir de forma inmediata y otros a largo plazo, pero también, hablando de la resistencia al corte que puede haber acá, vamos a suponer que es una sola fundación, cualquiera de los dos lados, la resistencia al corte, puede haber una resistencia al corte con problemas a corto o a largo plazo. ¿De qué va a depender eso? Normalmente a largo plazo nosotros tenemos problemas con la arcilla, ¿no? O perdón, la arcilla nos presenta distintos problemas a corto y a largo plazo, ¿no? La arcilla a corto plazo, si es una arcilla saturada, tiene un incremento de presión de poros. Y a largo plazo, tiene un incremento de esfuerzos efectivos. O sea que las condiciones para una arcilla son distintas a corto y a largo plazo. ¿Y cuál de estos dos es más crítico? Para la resistencia a corto plazo. ¿Y saben por qué a corto plazo la resistencia es más crítica la resistencia a corte? Porque como dijimos, esto está saturado y ustedes saben que los materiales tienen distintos tipos de resistencia. Puede haber resistencia a compresión, resistencia a corte. Los sólidos tienen resistencia a compresión y a corte, pero los fluidos solo tienen resistencia a compresión. Lo que significa que cuando el suelo está saturado y se le aplica una carga, cuando el incremento de carga lo recibe el agua no tiene resistencia a corte y por lo tanto pierde la resistencia a corte el suelo y es más fácil que falle. Entonces, concluyendo esta introducción, cuando nosotros vamos a hacer un diseño de fundaciones, necesitamos hallar una carga admisible. ¿Qué, qué carga yo puedo admitir en mi diseño, en otras palabras? Y esa carga admisible va a ser a través del estudio de dos cosas. Uno, el asentamiento, qué carga produce el asentamiento tolerable y la carga segura, que es una carga que nos permite asegurar que nuestro suelo no va a fallar al corte. Este capítulo se centra en esta parte de acá, ya que esta ya la vimos. Y cuando hablamos de la carga segura, podemos tener condiciones a corto y a largo plazo. Las condiciones críticas a corto plazo son para las arcillas, ¿no? Saturadas, porque al tener mucha agua y al incrementar su presión de poros, eh, disminuye su resistencia a corte. La disminución de presión de poros es una disminución de la resistencia a corte. Muy bien, a ver, vamos a leer esto. Voy a pedir a alguien que me ayude a leer. A ver, ¿quiénes están por acá? A ver, la primera que sale, Ninoska. Por favor, ayúdame a leer solo el primer subtítulo. ¿Ninoska? Ninoska Alanis García.
No está atenta, Nioska. Vamos con Abel Colque. Por favor, el primer subtítulo. Inge, buen día. Buenos días. Condición a corto plazo. Esta condición se presenta cuando la carga neta es aplicada durante el periodo de construcción, es decir, durante un periodo corto de tiempo, y será crítica solo para el caso en que la fundación sea emplazado en, en un suelo arcilloso. Es decir, cuando se produzca una condición drenada, la condición no drenada se presenta en suelos de muy baja permeabilidad, donde se considera que el volumen permanente constante y el exceso de presión de poros generado por la carga es igual al cambio de esfuerzo total. La condición no drenada en suelos arcillosos toma en cuenta parámetros de esfuerzos totales. Condición a largo plazo. Ahí nomás. Está bien. Entonces, fíjense, en realidad nosotros siempre vamos a tener condiciones a corto y a largo plazo, ¿no? Pero nosotros vamos a analizar cuál es la condición más crítica de nuestro suelo. Y dice que las condiciones críticas a corto plazo, ¿cuándo se dan? Cuando tenemos un suelo arcilloso. Y cuando se refiere a arcilloso es de forma general, ¿no? Puede ser un limo con arcilla o puede ser incluso una arena con arcilla, una grava con arcilla, pero la condición es que sea no drenada, ¿no? Y por lo tanto tiene baja permeabilidad. Y cuando tú aplicas, ahí teníamos el ejemplo de la botella, ¿no? Con un pequeño orificio que era pisada por el auto. Cuando tú tienes, tienes un suelo saturado y le pones una carga, quien recibe la carga es el agua. Hay un incremento de presión de poros y cuando hay un incremento de presión de poros, hay una disminución de la resistencia a corte. Y por lo tanto, si hay una disminución de la resistencia a corte, tu suelo puede fallar. Y eso es claro, ¿no? A ver, ustedes vayan por un suelo arcilloso, lo pisan, estando seco, incluso eso puede parecer pavimento, ¿no? Cuando está bien seco. Pero después de una lluvia vayan a pisar un terreno arcilloso, ¿qué va a pasar con su pie cuando pisen la arcilla? Bueno, va a dejar una huella tremenda y eso se debe a su baja resistencia al corte cuando un suelo arcilloso está saturado, ¿ya? Entonces, y eso se da a corto plazo hasta que la presión de poros, el incremento de la presión de poros deja de ser alto y más bien se incrementa el esfuerzo efectivo, ¿no? Eso ya sabemos. Muy bien, condiciones a largo plazo. A ver, voy a ver, por favor, me ayuda a leer. Inge, disculpe. Alex eh, Mérida, adelante. Inge, Sí, sí, estoy disculpe, escuchando. hace ratito me llamó para que lea, pero mi internet está entrecortado y no pude conectarme para leer. Ah, no se preocupe, Ninosca, ¿no? Sí, Ya, lea ahora esto. Vamos a darle lugar a usted. Condición a largo plazo. ok, gracias. Condición a largo plazo. Esta condición se presenta cuando la carga máxima es aplicada a la fundación luego de cierto tiempo después del final de la construcción. La condición a largo plazo reúne las características de una condición drenada, tanto para el caso de suelos arcillosos como para el caso de suelos granulares. Una condición drenada es aquella situación en la que el suelo es cargado y no se genera un exceso de presión de poros. Para la condición drenada deben utilizarse parámetros de esfuerzo efectivos. Ya, gracias. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Eh, dice que esta condición es dada cuando la carga, una fundación acá con una carga, vamos a poner una carga P, se pone sobre el suelo y esta carga se pone a cierta velocidad
que permite que no haya un incremento de presión de poros, es decir, que permite que el agua que tiene que ser expulsada sea expulsada. O a veces, bueno, o puede ser también que no tenga no esté saturado, ¿no? Entonces, no recibe un incremento de presión de poros. Entonces, en este caso dice que nosotros debemos trabajar con parámetros totales, perdón, parámetros efectivos, parámetros de esfuerzo efectivo. En el anterior, nosotros teníamos que trabajar con parámetros de esfuerzos totales. Ahora, cuando la carga es aplicada a tal velocidad que se permite, si el agua necesita salir, que salga, que sea drenada. Hay dos casos. Uno, que nuestro suelo tenga una permeabilidad muy grande, es decir, que sea una arena o una grava. Por más que la carga sea aplicada rápidamente, pues eh, la- el agua va a drenar de forma inmediata. Y también puede darse el caso que nosotros sepamos que estamos fundando sobre una arcilla y sepamos que las condiciones a corto plazo son muy críticas y no vamos a poder manejarlas. Y entonces nosotros fomentamos o vemos la forma de que nuestra arcilla se comporte como una condición a largo plazo. ¿Se puede hacer eso o no se puede? Se puede. No siempre se puede, pero se puede. ¿Cómo? Es como el ensayo de consolidación, ¿no? Nosotros ponemos una carga, una pequeña carga y dejamos que se consolide antes de poner la siguiente carga que va a ser más grande, ¿no? Antes de poner P2. Ponemos P2 y dejamos que consolide, que expulse el agua. Luego ponemos P3, que es más grande, y otra vez dejamos que expulse. Y luego ponemos P4 y dejamos que expulse. ¿A qué me voy con esto? Que, por ejemplo, en una arcilla saturada, que esa es la condición de la arcilla saturada, una construcción segura podría ser una construcción que no ponga de golpe todas las cargas, ¿no? Sino que vaya poniendo a cierta velocidad. Y se podría hacer un estudio de a qué velocidad había que ir incrementando la carga de la construcción para que sea seguro en caso de no poder controlar las condiciones a corto plazo. Pero de forma general, ahora, de forma teórica, para nosotros, hablamos de condiciones a corto plazo, como dice aquí, para una condición drenada, es decir, una conductividad hidráulica grande, y por lo tanto, esto se da en suelos granulares. Entonces, condición crítica a corto plazo, arcillas. Una K, conductividad hidráulica muy pequeña. Y condiciones a largo plazo, arenas, conductividad hidráulica muy grande. Condiciones a corto plazo, usamos esfuerzos totales. Condiciones a largo plazo, usamos parámetros efectivos, de esfuerzos efectivos. Muy bien, ahora vamos a ver algunas definiciones. Ya conocemos muchas de estas, pero a raíz de estas vamos a ver otras. A ver, las tres primeras definiciones voy a pedirle a Alejandro Tamayo, por favor. Alejandro, ya, no está Alejandro, no está atento. Vamos a pedir
a otro Alejandro que salve el walkover de los Alejandros. Alejandro Martínez. Ya, a ver, vamos a ir registrando esto. Y a ver, vamos a pedirle entonces a Ángel Tinta Flores, por favor, los tres primeros subtítulos. Ángel, Dije, ya, Ángel, no, yo lo puedo leer, dije. Yo creo que están demorando mucho. ya, sí, ¿No? solo que ustedes saben, ¿no? Que se pregunta en cualquier momento. Muy bien, por favor, adelante. Ya. Eh, Nivel de fundación. Eh, se- Su símbolo sería DF, ¿no? Es la profundidad a la cual se emplaza la fundación. Carga inicial, total, C y sobrecarga inicial. Q inicial es el esfuerzo total vertical existente antes de la construcción a nivel de fundación. Sobrecarga efectiva es Q, carga inicial efectiva. Es igual al esfuerzo efectivo vertical antes de la construcción al nivel de fundación. Muy bien, La, hasta ahí, está bien. ya, Hasta ahí estos son términos que conocemos, ¿no? El nivel de fundación, conocemos. Carga inicial total o sobrecarga inicial, ya sabemos que esto es antes de poner la carga total, el esfuerzo total a nivel de fundación, antes de poner nuestra fundación, antes de realizar la excavación. Y la sobrecarga efectiva es la resta de las condiciones iniciales, ¿no? El esfuerzo efectivo inicial a nivel de fundación. Gracias, Alfredo. Después de esto tenemos la carga bruta. ¿Qué es la carga bruta? También ya lo habíamos estado usando, ¿no? La carga bruta es esa carga que se da a nivel de fundación, esa carga total. Y esa carga es la que nosotros hallábamos sumando el peso de la fundación, el peso del suelo y la carga impartida por las columnas. Luego, esa carga bruta puede ser hecha carga bruta efectiva, restándole la presión de poros final. Y se recuerdan que nosotros usábamos estos dos para hallar la carga neta. Justamente la carga neta es el incremento neto de esfuerzos efectivos a nivel de fundación. Es decir, es esta carga bruta efectiva o, como decíamos, la carga efectiva después de haber puesto la fundación menos la carga efectiva antes de haber puesto la fundación, que es la sobrecarga efectiva, simplemente, en términos. Eh, Luego de esto, nos olvidamos de todo lo que está aquí arriba y aparece un nuevo término, carga bruta última de apoyo. ¿Qué es la carga bruta última de apoyo? Esa carga bruta última de apoyo es una resta, ¿no? Entre la carga, perdón, esta es la carga neta, aquí está. Es el valor de la presión bruta a nivel de fundación en que se produce la falla de corte en el suelo. En otras palabras, esa falla, carga última de apoyo es esta de acá. Es esa carga justo en el punto donde después de eso el suelo no va a resistir más, ¿no? Aquí lo voy a corregir, se ha desplazado esto. Eh, Luego está la carga
última efectiva, que es igual, por favor, esto no lo tomen en cuenta, ¿no? La carga última, ya habíamos dicho que es la que determinamos, a partir de la cual el suelo ya no va a resistir más. Y luego la carga última efectiva, sería carga última efectiva, que es igual a esa carga última menos la presión de poros, que en este caso sería en las condiciones de esa carga última, condiciones finales. Luego tenemos la carga neta última de apoyo, que ya sería una resta, que esa sí es esta de acá, ¿no? Que sería restar esta menos la carga inicial que ya conocemos. La carga inicial. Esa es la carga última neta de apoyo. Ahora, sobre la carga última, nosotros podemos hallar la carga segura. Y eso mostrábamos al principio en el primer dibujo, ¿no? La carga segura es hallar esa carga última dividida entre un factor de seguridad. Este factor de seguridad es muy variable, ¿no? Va a depender del suelo, va a depender de la estructura, pero hay que poder elegir adecuadamente. Tal vez un factor de seguridad el más pequeño podrá ser 1.5, ¿no? Y en algunos casos ese factor de seguridad podría llegar incluso hasta 3. Este factor de seguridad nos permite alejarnos de esta carga última. Luego, esta carga segura de apoyo, ¿no? Que es una carga que nos permite alejarnos de esta carga última. Sobre esta carga, igual podemos hallar su valor efectivo, que sería esa misma carga menos la presión de poros. Y también podemos hallar una carga neta respecto a la carga segura, y que va a ser esa carga efectiva segura menos la carga efectiva inicial. Y dice que esta de acá también se puede hallar usando un factor de seguridad sobre la carga última neta. En otras palabras, a estas cargas, nosotros tenemos, a ver, carga inicial. ¿Qué cargas tenemos? Carga inicial. Tenemos una carga bruta. Tenemos una carga última. Y tenemos una carga segura también. Esas son las 4 cargas que manejamos. Todas estas cargas pueden hacerse efectivas, ¿no? Carga inicial, sobrecarga efectiva. ¿Cómo se hace efectivo? Restando menos la presión de poros, ¿no? Si se han fijado, esta también podemos hacerla efectiva, la carga bruta restando la presión de poros. La carga última la podemos hacer efectiva restando la presión de poros y la carga segura también. Y también podemos volver neta estas 3 de acá, ¿no? La carga neta, que va a ser la resta entre la carga efectiva menos la carga efectiva inicial. Para esta carga efectiva, para esta carga efectiva última, carga efectiva segura. Entonces, básicamente nosotros hablamos de estas 4 cargas y que podemos volverlas efectivas y estas últimas 3 que podemos volverles carga neta. A veces ahí uno se marea un poco, ¿no? Sobre carga segura, aquí carga allá. Tenemos carga. ¿Qué es la carga? La carga producida por la fundación a nivel de fundación. Carga última. Es la carga después de la cual el suelo falla. Y carga segura, es una carga
que se saca de esta misma, pero con un factor de seguridad. Y por último, llegamos al criterio de carga admisible de apoyo. Es la presión bruta a nivel de fundación que asegura que no existirá ni falla corte y que también asegura que los asentamientos serán menores a los tolerables. Es decir, no serán mayores a los que se pueden tolerar. Por eso nosotros llegamos en realidad el procedimiento es así. Nosotros determinamos una carga última. Con esa carga última determinamos una carga segura. Para esa carga segura, nosotros determinamos cuánto es el asentamiento para esa carga segura. Porque recuerden que en el capítulo de asentamientos nosotros usábamos una carga para determinar el asentamiento. Ahora, si ese asentamiento es menor al asentamiento tolerable, la carga admisible es igual a esa carga segura. Pero si nosotros analizamos el asentamiento de esta carga segura y el asentamiento de la carga segura es mayor al asentamiento tolerable, entonces debemos buscar otro valor. Tenemos que buscar agarramos nuestro asentamiento tolerable y con eso encontramos una carga para nuestro asentamiento tolerable. Y esa carga se convierte en nuestra carga admisible. Y eso es lo que al inicio, con un ejemplo, con números decíamos, ¿no? ¿Qué tal que nuestra carga segura, que esta carga segura eh, sale 50 y la carga correspondiente al asentamiento máximo tolerable sale 70? ¿Cuál elegimos? A la menor, ¿no? La menor. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de falla que se pueden dar en el suelo. Tenemos tres tipos de falla. Una falla general de corte, una falla local de corte y una falla por punzonamiento. Normalmente la falla general de corte, si tenemos una arcilla, si nosotros tenemos una arcilla, la falla general de corte se da en arcillas sobreconsolidadas. La falla local de corte se da en arcillas entre sobreconsolidadas y normalmente consolidadas, ¿no? Y la falla por punzonamiento se da en arcillas normalmente consolidadas o de baja resistencia. Hablando de resistencia, falla por corte para arcillas de alta resistencia. Falla local de corte para arcillas de mediana resistencia y falla por punzonamiento, arcillas de baja resistencia. Pero también pueden haber arenas, ¿no? La falla general de corte, arena muy densa, ¿no? Muy densa. Falla local de corte, medianamente densa. Y falla por punzonamiento, arena suelta.
suelta. Y vamos a ver de qué se trata esto. ¿Cuál es la falla general de corte? A la falla general de corte es cuando nosotros ponemos la fundación y nuestra fundación resiste. No existe corte, sino hasta que todo el plano de falla, hasta que falla sobre todo el plano de falla. Es decir, todo resiste uniformemente. Resiste todo este plano de falla hasta que algún momento falla. Y cuando falla, inmediatamente ya no puede resistir más. Colapsa. Colapsa el suelo. Esa es la falla general de corte. Normalmente hemos dicho que esta se da en suelos de mayor resistencia. Arenas compactas, arcillas con un OCR, sobreconsolidadas con un OCR elevado. ¿Qué es la falla local de corte? Fíjense que en el anterior dibujo la falla venía de aquí y salía hasta la superficie. Pero hay suelos donde ya existe falla, vienen por acá, pero no se extiende hasta el final, es decir, no resiste todo uniformemente. Mientras esta parte de aquí todavía sigue resistiendo a la falla, esta parte ya falló. Y cuando esta parte falla, seguramente por acá va a haber más abombamiento del suelo, porque ya falló, pero no terminó de fallar, ¿no? A eso se llama falla local de corte y decíamos que se dan en suelos de mediana resistencia. Arcillas, lo que le llaman otros ligeramente sobreconsolidadas y arenas medias. ¿Qué pasa aquí? Miren, viene y hay una falla, una carga última, doble asterisco está aquí, cuando ha fallado, pero no ha fallado hasta afuera, solo ha fallado acá adentro, en cierto sector. Y sí, puede seguir resistiendo hasta que llegue a una carga última. Y puede ser que esa carga última no sea la última, sino que pueda seguir resistiendo, pero esta falla va a ir creciendo en tamaño, ¿no? Va a ir creciendo en tamaño hasta que podría salir a la superficie. Esa es la falla local de corte. No se extiende en todo el plano de falla, sino solo en una parte de falla. Y bueno, esto llaman zonas, ¿no? Zonas, esta es la zona 1, la zona 2 y la zona 3. La falla general de corte es cuando la zona 1, 2 y 3 falla. La falla local de corte cuando falla la zona 1 y la zona 2, solo hasta ahí. Y tal vez por lógica ya verán que la última, que es falla por corte o punzonamiento, se da cuando el suelo no necesariamente se abomba, ¿no? Por acá no se levanta, sino que solo falla esta zona 1. Falla esta zona 1. Es decir, no hay ninguna falla ni hacia este lado ni hacia este lado, sino simplemente se hunde, nuestra fundación se hunde. Y después de hundirse, ha tenido una falla, ¿no? Fíjense, aquí ha fallado, ha tenido un punzonamiento. Entonces, después de eso puede seguir resistiendo, ¿no? Puede seguir resistiendo. Lo malo es que nuestra estructura ya se habrá desplazado más de lo que debería haberse desplazado y habrá sufrido daños, porque de otra forma diríamos, no pasa nada, se desplaza acá, pero después sigue resistiendo. Pero el problema es que ya hubo una falla, ya hubo un, un asentamiento demasiado grande o una deformación grande. Entonces, esos son los tres tipos de falla. Haciendo recapitulación, la falla general, cuando si hablamos de las zonas de falla, las tres zonas
la superficie de las tres zonas falla. La falla local, cuando solo falla una parte que corresponde a la zona 1 y zona 2, ¿no? La falla no sale hasta la superficie. Y el tercer tipo de falla, el suelo solo se hunde, ¿no? Solo se hunde, hay una falla, hay un desplazamiento, es un desplazamiento solo vertical, que se debe seguramente a que el suelo o es una arena muy suelta o una arcilla muy blanda. Ahora, a todo esto ya sabemos que el suelo puede fallar por distintos tipos de falla. Nosotros habíamos dicho que nosotros lo que necesitamos determinar es la carga última de apoyo, Q sub U, para luego hallar la segura y luego hallar la admisible. Hay muchos métodos para hallar la carga última de apoyo, entre ellos están los métodos de elementos finitos, métodos de líneas de deslizamiento, método de equilibrio límite y método de análisis límite. Además de estos métodos, también hay métodos semiempíricos. ¿Cuáles son los métodos semiempíricos? Basados en la práctica, ¿no? En los ensayos de campo, en los ensayos de laboratorio, basados en muchos resultados que se han tenido y se obtienen fórmulas, pero son semiempíricos, no son totalmente empíricos, porque combinan esa experiencia con lo que dicen estos otros métodos. Y cuando hablamos de estos métodos semiempíricos, tenemos varias propuestas, ¿no? Está el método de Terzaghi, que lo voy a subrayar, que va a ser uno de los que más vamos a darle importancia, aunque vamos a ver todo, ¿sí? El método de Skempton, método de Mayer-Hoff, ecuación de Hassen y el método de Bessek. Les voy a resumir lo que dicen estos métodos. Estos métodos dicen que la carga última es la sumatoria de una carga que es función de la cohesión del suelo, más una carga que es función de la carga misma. Voy a poner carga inicial o algo así. Y otro otro término que es función del peso unitario por el ancho de la fundación. Es decir, que nuestro suelo va a resistir al corte. Si tiene alta cohesión, va a resistir un poco más al corte. Si hay una carga efectiva inicial elevada, también va a resistir un poco más. Y si también tiene, de acuerdo a la forma que tenga la fundación y el peso unitario del suelo, normalmente cuando hay un peso unitario más alto, hay mayor resistencia. Todos estos métodos, claro, van a tomar en cuenta factores a corto plazo y a largo plazo, es decir, parámetros efectivos y parámetros totales. Van a tratar de hallar estos valores usando eh, factores de corrección, índices de corrección. Lo mismo que cuando hacíamos el incremento de esfuerzo efectivo, ¿no?
o cuando hacíamos el asentamiento. Había un término, ¿se acuerdan? En el asentamiento que era eh, carga neta sobre módulo de elasticidad por un I. Todos los métodos solo variaba el I, ¿no? Aquí también todos estos métodos van a tener estos términos y le van a aplicar factores de corrección, porque la carga última va a depender de qué? De la cohesión, del esfuerzo efectivo inicial y va a depender del peso unitario y la forma de la fundación. Y vamos a ir con el primero, solo como ejemplo. Por ejemplo, aquí el método de Terzaghi. ¿Qué dice? Que la carga última tiene estos tres términos. Uno, dos, tres. El primer término tiene que ver con la cohesión. Si mi suelo tiene buena cohesión, este término va a ser alto. Si tiene baja cohesión, va a ser pequeño. La carga efectiva inicial, que aquí le ponen carga solamente, ¿no? Si tengo una carga elevada, va a ser mayor. Si tiene una carga efectiva inicial menor, su carga última también va a disminuir. Y si mi peso unitario es elevado y mi ancho es grande de la fundación, también va a incrementar mi carga última. Entonces, vamos por ver. Entonces, básicamente es una suma de estos tres. Es una suma de estos tres, pero aplicando algunos factores de corrección. Ahora, la cohesión, ¿en qué unidades se mide? ¿Ustedes saben en qué unidades se mide la cohesión? Kilopascales. Kilopascales. La carga, ¿en qué se mide? En Kilopascales igual. kilopascales. Gamma, nosotros la manejamos en kilonewton sobre metro cúbico, ¿no? Y el ancho en metros, metros con un metro cúbico también queda en kilopascales. O sea que estos tres ya tienen la dimensión, las unidades de la carga última. Por eso les digo, todos los demás términos solo son correcciones. Son correcciones que se hacen. De forma básica, nosotros para hallar carga última deberíamos sumar estos tres términos, pero sería incorrecto, ¿no? Porque no va a ser eso, sino hay que hacer correcciones. Hay que hacer correcciones sobre la cohesión, sobre la carga efectiva inicial y el peso unitario y la forma de nuestra fundación. Pero aquí parece lógico, ¿no? La cohesión impide pues que las partículas se separen, ¿no? Y también si el peso unitario es alto, bueno, pues es de mejor calidad, ¿no? Y si es más ancha nuestra fundación, también más resistencia ahí a que haya una falla. Es decir, si tú tienes una fundación muy grande y tú dibujas su plano de falla, uy, y tú dibujas su plano de falla, es más difícil pues que tu fundación mueva todo este material, ¿no? En cambio, si tu fundación es pequeña y empuja, ¿no? Este material, es más fácil que se mueva ese material. O sea que mientras más ancha es la fundación, entonces, hablando de resistencia al corte, es más segura. Pero, ¿qué tiene que ver la carga efectiva inicial? La carga efectiva inicial tiene que ver con algo que aquí se puede entender mejor. Miren, en realidad, nosotros podríamos analizar solo a nivel de fundación nuestro corte, nuestra resistencia al corte. Hasta aquí.
O sea que aquí habría un esfuerzo, ¿no? Y voy a decir que quiere empujar este material hacia arriba. ¿Pero habrá un material que se oponga a que esto sea empujado hacia arriba? Sí, este de aquí va a oponerse. Y a nivel de fundación, ¿qué se llama? Pues este esfuerzo que se opone. Ese es nuestra carga efectiva inicial y tiene que ver con la profundidad de la fundación, ¿no? Mientras más profunda es nuestra fundación, nuestra carga efectiva inicial va a ser más grande y por lo tanto va a ser más difícil que suceda una falla general de corte, ¿no? Que salga hasta acá arriba. ¿Por qué? O incluso que esto falle. ¿Por qué? Porque este material, si fuese más todavía material acá, este material va a ejercer una presión aquí, va a ejercer una presión para que este suelo no se desplace, no haya una falla. Y por eso aquí en la ecuación aparece porque mientras más profundo sea, mientras la carga inicial, que aquí lo ponen solo carga por el hecho de que va a depender en qué situaciones podemos utilizar la fórmula, pero lo propio sería que sea la carga efectiva inicial, eh, va a impedir que haya un corte. Por lo tanto, si es más grande, si está a mayor profundidad nuestra fundación, esto es más grande y la carga última va a ser más grande. Y aquí en el método de Terzaghi ya viene haciendo sus correcciones. Sus correcciones. Que no lo vamos a ver a detalle esto, sino vamos a ver, por ejemplo, NC está en función de una constante y el ángulo de fricción del suelo. Ustedes saben que la resistencia al corte, ¿a qué se va la resistencia al corte? Cohesión más, ¿se acuerdan o Esfuerzo no? efectivo potente Esfuerzo del, por tangente del del ángulo de esfuerzo fricción. del ángulo de fricción. Deben un segundo, por favor. Muy bien, seguimos. Entonces les decía, aquí va a haber una corrección de, que tiene que ver con el ángulo de fricción, porque fíjense, estas constantes NC, NQ, N gamma vienen incluidos con el ángulo de fricción. Ángulo de fricción, más otra, pues, ¿no? Otras variables propias del método. ¿Pero por qué? Porque la resistencia al corte está muy relacionada no solo a la cohesión, sino también al ángulo de fricción. Y por eso se toma en cuenta en estos factores para que las fórmulas usan para corregir de forma especial en el método de Terzaghi y en los otros métodos también vamos a ver lo mismo. Pero además de estos, este NC, NQ, N gamma, que esta es una fórmula general del método de Terzaghi, Terzaghi mismo luego va a incorporar otras correcciones más. Y ustedes van a ver, vamos a ver después otras fórmulas que aquí tiene un factor de corrección más. Por la forma, otro factor de corrección, otro factor de corrección, otro. Y van a ir cada vez incorporando. Y si alguno de ustedes tal vez puede hacer un estudio tomando una de estas fórmulas y diría, no, no se ha tomado en cuenta, no sé, incluso la época del año, la temperatura, algún factor que no se haya tomado en cuenta y decir, de acuerdo a este factor también habría que corregir, ¿no? Hay que corregir y no sé, ¿no? Por N factores que ustedes vean que podría influir en la carga última. Y eso es lo que ha ido sucediendo con estas fórmulas. Por eso, ahora sí, de forma general, de forma general, la primera mitad, y esto ya específicamente para el método de Terzaghi. La carga última es la sumatoria a la carga debido a la cohesión, la carga debido a la carga a nivel de fundación
a la carga inicial, ¿no? La carga inicial, más la carga debido al peso unitario del suelo y la forma, ¿no? Pero aquí el peso unitario. Entonces, sumadas estas tres nos dan la carga última. Y sobre esto se aplican factores de corrección, en el caso de Terzaghi, NC, NQ, N gamma, y que aparecen en otros métodos también. La única diferencia en la mayoría de ellos es que estas fórmulas varían, ¿no? De acuerdo al estudio que hayan hecho. Muy bien, ¿alguna consulta hasta acá? Miren, en sí, la teoría para capacidad de apoyo es solo esto. Ahora lo único que nosotros vamos a hacer es agarrar las fórmulas, ¿no? La fórmula de Terzaghi y ver qué factores usa para corregir. La fórmula de Skempton y vamos a ver qué factores usa para corregir. La fórmula de Meyer-Hopp, qué factores usan. La ecuación de Hassen, qué factores usan. La ecuación de Bessick, qué factores usan. Y claro que va a haber dos criterios. Uno, eh, en condiciones drenadas. En condiciones drenadas, ¿qué se usa? Aquí habíamos visto. ¿Qué se usa en condiciones drenadas? Aquí está, aquí la primera diapositiva. Usamos los parámetros de esfuerzos efectivos. Condiciones drenadas, parámetros efectivos. Es decir, cohesión efectiva, Q inicial efectivo, esfuerzo normal efectivo. Y cuando hablamos de condiciones no drenadas, usamos parámetros no drenados. El CU, la carga inicial, posiblemente esfuerzo total. Y vamos a ir viendo allí, ¿no? Entonces, y en alguno de los términos dirá, pues no, en este término se anula porque casi es cero, es posible, pero todos los términos van a corregir simplemente estos tres elementos, ¿no? Estos tres términos del lado derecho de la ecuación. Y eso va a ser todo, ¿no? Ese va a ser todo ese tema. Vamos a empezar ahora, a partir de ahora, a aplicar estos métodos. Vamos a aplicar estos métodos, solo sus ecuaciones, y en cada una vamos a ver algunos detalles seguramente de cuándo usar uno, cómo usarlo o cómo no usarlo, nada más. ¿Alguna consulta, jóvenes, señoritas? Muy bien. No hay consultas, entonces voy a... Me imagino que en este momento está la mayor cantidad de estudiantes que van a venir al examen. 200, 280 estudiantes que van a venir al examen mañana. Em, Recapitulando, el examen va a entrar solamente los temas 1, o perdón, los temas, sí, 2 y 3, ¿no? El 1 ha sido una introducción, no se preocupen demasiado. Tenemos que vamos a tener dos grupos para tomar el examen y los grupos van a ser del número 100, del número 1 al 191, del número de lista del 1 al 191. Voy a poner en el chat
Voy a poner ahora en el chat. Del 1 al 191 tienen que estar a las 6:45 AM. Y del 192 al 382 tienen que estar a las 8:45 AM. ¿Dónde? En el auditorio. ¿Qué tienen que llevar? Hojas en blanco, su calculadora sencilla, lapiceros, lápiz, borrador. Tienen que llevar el formulario que se ha compartido, no otro formulario. Tienen que llevar su documento de identificación y tienen que llevar su práctica. Muy bien, ¿se entendió? Sí, sí, por favor, para ayudar al ingreso ya pueden ir poniéndose en el número de lista, ¿ya? De paso, su práctica va a tener eh, el número de lista para que sea más fácil, incluso, bueno, si ustedes tienen su numerito ahí, en un papelito ponen su número ahí, ¿no? El número que son y así fácilmente ustedes mismos se van ordenando para que ingresen, ¿no? Y no pierdan tiempo. Eso va a ser importante, jóvenes. Ingresar, eh, que ustedes colaboren con el orden para que puedan tener, no puedan perder el tiempo, ¿no? Del examen. Ajá, muy bien. A ver, había algunas consultas sobre que hoy día había una marcha y demás. ¿Qué saben? ¿Hubo la marcha o no hubo la marcha o se suspendió? Sacaron un comunicado de que todo iba a ser normal, Inge. Sí, sé que hay sé que eh, nos han mandado a nosotros el comunicado que las clases son totalmente normales. Ese es el comunicado oficial. Así que, pero no sé si se habrá realizado la situación allá o no. Las clases son normales, lo que significa que de acuerdo a este comunicado nosotros debemos controlar la asistencia, ¿ya? Así que volviendo al siguiente periodo vamos a controlar la asistencia. Por favor, revisen, vamos a elegir algún punto, algún ejercicio para reforzar para el examen de mañana. Hasta aquí vamos a dejar resistencia a corte. El fin de semana, el día domingo, vamos a hacer una clase grabada donde ya vamos a ir haciendo un ejercicio de resistencia a corte. Y el lunes vamos a reforzar con más ejercicios de resistencia a corte. Eso sería, entonces vamos a tomar un, un receso y nos vemos a la 1:45. Vengan, si no han terminado de revisar, revisen la práctica, revisen dónde hay alguna duda o decir, ¿no? Quisiéramos hacer un ejercicio de este, vamos a verlo al volver, ¿ya? Hasta Inge, ese momento. disculpe. Adelante. ¿Quién está hablando? ¿Será que puede ya habilitar el formulario? Es que tenemos examen de nuestra segunda materia. Ah, tienen examen. Sí, por favor. Ya. Sí, Eh, por ¿A qué hora tienes examen? a las 3:45, pero estamos estudiando. Ya, me imagino, me imagino. Ya, va a estar habilitado en- a la vuelta. ¿Me puede repetir, por favor? Disculpe. Va a estar habilitado al retorno. Puedes ponerte una alarma
A las 1:45 va a estar habilitado el formulario de asistencia. Está bien, Inge, gracias. Recording stopped.